saludo a todos, es un placer estar aquí, la verdad. Hoy, como decía antes Sergio, la idea es presentar una línea de investigación. Voy a intentar ser lo más general posible, pero el trabajo de hoy realmente representa el trabajo de varios artículos ya hechos y otros que están todavía en proceso. Ya luego les comentaré exactamente cuáles son. La idea que quería transmitirles hoy es cómo desde una perspectiva académica, como investigador, cómo podemos nosotros entender el papel del clima dentro de lo que es la demanda de turismo. Ese es el objetivo que quería por lo menos transmitirles hoy, los problemas que hay y las soluciones que podemos darle, ¿no? Cuando hablamos de clima, yo creo que todos lo tenemos claro, que es fundamental entender qué tipo de actividades son las que el turista va a realizar. En función de estas actividades, el clima será más o menos importante, sobre todo cuando hablamos de actividades que se llevan a cabo en el exterior. Ahí es fundamental el papel del clima. Actividades como todos conocemos, de sol y playa, de dar un paseo, de hacer actividades deportivas, ya sea actividades de deportes que se conocen como de verano o de invierno. Para cualquiera de estas actividades, sobre todo en el exterior, insisto, el clima es fundamental. En cambio, actividades que se realizan no en el exterior, sino en el interior, que pueden ser del tipo cultural, como puede ser irse de compras, que hay mucha gente que hace turismo para este tipo de cosas, ¿no? No es mi caso, pero es habitual. El tema de los negocios también, se puede hacer turismo de negocios y es independiente del efecto climático, así como visitar amigos y familiares donde el efecto del clima pues no es tan determinante. Entonces, ¿el clima es importante? Sí, pero insisto, sobre todo cuando hay una dependencia de actividades que se van a realizar en el exterior. Podríamos plantearnos dos casos extremos, ¿no? ¿Dónde podemos disfrutar más? Dadas la misma calidad de recurso turístico, por ejemplo una playa que sea más o menos similar en cuanto a su belleza, tendríamos dos casos, ¿no? Uno donde el clima no nos está ayudando para disfrutar del día de playa y otro donde el clima nos ayuda perfectamente a bañarnos, a disfrutar del agua, ya sea en la playa o en la piscina, ¿no? Entonces, el detalle que les quiero comentar es que el clima es fundamental en este tipo de actividades como un factor de atracción, lo que los ingleses llaman pull factor, ¿no? Lo que quiero decir también es que dadas unas mismas características o unos mismos recursos turísticos, dos playas más o menos iguales, el clima supone una ventaja competitiva indudable, ¿no? Este sería el punto de vista que quizás encaja más con lo que este hombre noruego nos va a hablar el lunes, encaja más con el punto de vista del destino, ¿no? Sería cómo de relevante es el clima para atraer turismo. Yo lo que he estado desarrollando en esta línea de investigación es más el otro punto de vista, ¿no? Y sería el caso de las personas que sí disponen de una playa, pero que para disfrutar de relajarte en la playa pues tienes que ir pues con tu chaqueta, con tus pantalones largos, con tus botas y con tu café en la mano, ¿no? Hace demasiado frío para disfrutar del recurso turístico. Entonces, de algún modo, estas condiciones te empujan, y es lo que los turistas llaman, en literatura se conoce como un push factor, te empuja a salir, sobre todo y a practicar turismo internacional. En este caso, el mal clima es un condicionante para que participes en la demanda de turismo internacional, ¿vale? Bien, entonces, dicho todo esto, estoy situando cosas que son más o menos conocidas, obvias, pero lo que quiero decir con todo esto es lo complejo que es
la interrelación que existe entre el clima y la demanda de turismo. Por un lado, tenemos muchos tipos de recursos turísticos, como puede ser el mar, un río, el bosque, la playa, un lago, una montaña nevada. Tenemos una serie de actividades que podemos llevar a cabo en cualquiera o muchos de estos recursos turísticos, como puede ser ir en bici, pescar, caminar, hacer montañismo o simplemente pasear y estar tranquilo y relajado. Esta combinación de recursos turísticos y de tipo de actividad, además hay que combinarla con este push factor del que les hablaba antes, ¿no? Y es el clima en el origen, ¿no? No es lo mismo la necesidad y las preferencias que puede tener un individuo que tiene un buen clima en su lugar de origen que si tiene un mal clima en su lugar de origen para poder disfrutar de estos recursos y de estas actividades, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay una heterogeneidad enorme en cuanto a cómo evaluamos el impacto del clima según sea el tipo de recurso turístico, el tipo de actividad que están llevando a cabo estos turistas ahí, ¿no? Y a su vez también depende de la calidad del clima que tenga este individuo en su región de origen, que es como yo he querido titular esta presentación, ¿no? Bien, dicho todo esto, ¿cómo entendemos, ya de una forma quizás más cuantitativa, más modelizada, cómo entendemos la relevancia del clima? Bien, lo que tenemos que hacer es echarle un vistazo a la literatura, que es lo que han hecho otros investigadores, y lo que nos encontramos es que de forma tradicional no ha habido, digamos, mucha investigación realmente en el clima. Es curioso cómo un aspecto tan relevante desde mi punto de vista ha pasado bastante desapercibido en la literatura, ¿no? Y yo entiendo que las razones de esta limitación es, por un lado, las deficiencias que presentan las bases de datos que existen hoy en día. Eso, sin duda, que ha impedido que muchas personas investiguen sobre este tema tan complejo, ¿no? Y, por otro lado, hay una limitación en cuanto a lo que pueda ser un policy maker, dirían los ingleses, alguien que está encargado de tomar decisiones, ¿no? En turismo, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque el clima más o menos es igual. No vamos a encontrar cambios significativos de un año a otro, ¿no? Apenas hay cambios. Entonces, si apenas hay cambios, lo que tenemos que entender es cómo reaccionamos ante un clima una vez. La siguiente vez es repetir esa pauta, repetir ese tipo de promoción. Oye, que nos encontramos con el invierno, pues vamos a ver qué estrategia de promoción podemos llevar a cabo en invierno, pero no vamos a encontrar ningún otro tipo de cambio, como puede ocurrir con otras variables, como puede ser el precio, que puede venir afectado por muchas causas, shocks que puede tener. El clima, más o menos, siempre es el mismo. Entonces ha habido poco interés desde el punto de vista de la política, ¿no? Sin embargo, ya lo introducía antes Sergio, se ha despertado interés, entre otras cosas, por el cambio climático, ¿no? Se ha dicho, oye, es que el cambio climático, bueno, está ahí, puede tener una repercusión, y ¿qué impacto tiene esto sobre el turismo? Entonces, hemos mirado atrás y hemos dicho, pero ¿y cómo se mide la relación que existe entre clima y demanda, ¿no? ¿Dónde está ese vínculo, ¿no? De nuevo, en la literatura yo identifico dos grandes bloques. Por un lado, lo que serían modelos de predicción. Este tipo de modelos están basados en series temporales y tienen en cuenta la estacionalidad. Son modelos bastante sencillos, pero si se dan cuenta, son muy limitados para entender el vínculo entre clima y demanda de turismo. ¿Por qué? Pues porque este tipo de modelos se centran en un destino en particular o un país en particular, y ese país apenas cambia su clima de un año a otro. Entonces, la variabilidad es dentro del año, que se recoge en la estacionalidad, pero poco más. Yo creo que el interés
está en comparar destinos con climas realmente distintos, no solo dentro del año, sino en dada una misma fecha, donde los individuos pueden elegir entre un destino y otro. Y ese tipo de modelos son modelos de elección, donde el clima es un determinante más de tu elección. De nuevo, nos encontramos con limitaciones en los datos, y esto que comento ahora es muy popular. Es decir, este tipo de errores o limitaciones los encontraremos en prácticamente el 80% de los artículos que se han escrito hasta la fecha en cuanto al papel del clima, ¿no? Y esas limitaciones yo creo que son graves porque, por un lado, muchos de estos estudios están basados a lo que sería un nivel nacional. Es decir, entendemos que el clima es el clima de España, no es el clima de Canarias o el clima del País Vasco, es el clima de España en su conjunto. Esto lo encontramos en la literatura muchas veces de esa forma, y yo creo que hay una riqueza mucho más amplia que esa dentro de un propio país, y que esa riqueza hay que tratarla, ¿no? En la misma medida, muchos de los estudios lo que han hecho es tomar medias de la temperatura de forma anual, es decir, ¿cuál es la temperatura del año 2010? Y eso es lo que utilizo yo en mi estudio. De nuevo, yo creo que estás dejando de lado una riqueza también importante, que es la variabilidad que te da dentro de todos los meses del año el clima. Y eso es muy importante y eso hay que tenerlo en cuenta. Pues bien, hasta ahora muchos de los artículos, insisto que por limitaciones de datos, lo hacen de esta forma, ¿no? A su vez, ya hay dos inconvenientes más que ya entiendo que son un poco más técnicos, no son tan evidentes como estos otros. Y uno sería la definición en sí de lo que es clima, y otro, la relación no lineal que presenta el clima. Estas dos ideas las presento en dos diapositivas distintas. Por un lado, y les pongo un ejemplo muy sencillo, yo creo que todos entendemos que una buena temperatura es bueno, es positivo, pero si viene acompañado de muchísima lluvia, ya no lo es. Entonces, a lo que voy con esto es que necesitamos relaciones de complementariedad entre las variables que componen el clima. No podemos darle un valor a la temperatura de forma aislada del valor que le damos a la lluvia. Tienen que estar las dos de forma conjunta, interrelacionándose de algún modo, ¿no? A su vez, es una variable compleja porque puede estar compuesta de muchas otras variables, como puede ser temperatura, condiciones de humedad, lluvia, horas de sol y viento, por ejemplo, ¿no? El otro inconveniente es que un clima caluroso puede ser adecuado, pero si es demasiado caluroso, ya no lo es. Es decir, lo que nos encontramos es una relación no lineal con la temperatura. Viene siendo positivo, pero llega un punto en el que ya no lo es. Seguramente un paseo en verano en Sevilla sería mucho más agradable a 27 o 28 grados que a 44, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Entonces, esto es la complejidad que hay a la hora de medir el clima, ¿no? ¿Qué alternativas se han planteado en la literatura? La primera, y es la más débil, es coger todas las variables de clima e introducirlas en un modelo de regresión, sin más, y entonces presentar todos estos inconvenientes que les he comentado antes. No hay desagregación espacial, se considera a nivel nacional, no hay desagregación temporal, se considera a nivel anual, no tiene en cuenta las complementariedades entre variables y a su vez no tiene en cuenta las relaciones no lineales. Luego es muy limitado.
¿Cuál ha sido una de las que yo creo que es de las mejores soluciones que hay hasta ahora? Es utilizar índices de clima. En concreto, el artículo que ha sido una referencia en estos últimos años en cuanto a elaboraciones de índices es el de Mieszkowski. Él lo elaboró en 1985 y este artículo está basado en un artículo previo de sensación de confort térmica, pero era un artículo, ese estudio estaba basado en el aire acondicionado. La idea era encontrar un nivel óptimo de temperatura para los hogares. Entonces Mieszkowski, lo que hizo fue entender ese problema de los hogares y de temperatura de confort, esa relación de confort con temperatura, y adaptarlo al caso del turismo. Yo creo que la clave de este tipo de índices está en tener en cuenta simultáneamente y con condiciones de complementariedad muchas variables que pueden representar la sensación térmica o la calidad del clima para una actividad en concreto, ¿no? Se puede adaptar a muchas actividades. Sin embargo, yo creo que hay dos problemas, uno más grave que el otro. Un primer problema es la subjetividad de la asignación de pesos a ese índice, ¿vale? ¿Qué pesos le damos a la temperatura, frente a la lluvia, frente a las horas de sol o el viento, etcétera, ¿no? No es sencillo. Ahí estamos nosotros trabajando en una salida a este problema, pero no lo voy a presentar hoy. Pero estamos trabajando en eso, ¿no? Un segundo problema es que este modelo es teórico, es un modelo simplemente teórico. Se determina cuáles son los componentes del índice, se dan algunos valores, pero no se lleva a la práctica. Cuando tú lo llevas a la práctica es cuando realmente te tropiezas, nunca mejor dicho, con la realidad y te das cuenta de los inconvenientes que puede tener este modelo. Nosotros no hemos aplicado tal cual el modelo, pero lo hemos trabajado y ahora verán cuál ha sido la solución nuestra. Un segundo artículo que lo escribió de Freitas y otros autores en 2008, lo que hacen es adaptar el índice de Mieszkowski para el caso de sol y playa. Ya decía yo antes que estos índices, una ventaja que tienen es que se pueden adaptar a muchos productos turísticos, como los comentaba, era con lo que arrancaba yo la presentación, ¿no? Bien, nosotros lo que hemos hecho es elaborar un índice de clima, pero le hemos incorporado una serie de vallas que tienen que superar esto para entender que el clima es adecuado para una determinada actividad turística, ¿vale? Esto es un artículo que publicamos nosotros en 2010, ¿no? Entonces ya lo que hago es vincular esta idea con toda la línea de investigación que hemos estado llevando a cabo en estos años, para que entiendan cómo nos hemos estado moviendo y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces este es un artículo, la base de la presentación de hoy es este artículo que escribí con Juan Antonio Campos, es profesor de la Universidad de Málaga, y lo pudimos publicar en Tourism Management, pero yo creo que era lo que les quería comentar aquí, que la clave ha sido la acogida tan buena que ha tenido, no solo porque el artículo sea bueno o malo, que eso vamos a dejarlo a un lado, sino por lo que decía Sergio antes del hot topic, ¿no? Es un tema que realmente ha despertado mucho interés, ¿no? Entonces lo publicamos en diciembre de 2010 y según Google Scholar anda ya en torno a las 23 citas y según Scopus pues tenemos 9 citas en muy poco tiempo, ¿no? Entonces demuestra que es un tema que tiene mucho interés, ¿no? En 2011 lo que hicimos fue, utilizando el mismo modelo, centrarnos en el papel que tenía el turismo doméstico
y el papel del ingreso, adaptando este papel tradicional que ha tenido el ingreso, ahora lo veremos, adaptándolo a una nueva realidad, y es que el clima es importante. Entonces, hasta ahora decíamos, el ingreso es importante, punto. Ahora lo que nosotros estamos diciendo es que el ingreso es importante, pero ojo, que viene condicionado por unos push factors de los que hablaba yo antes, ¿no? Viene condicionado por un clima en el lugar de origen. Y eso hay que tenerlo en cuenta, si no podríamos cometer sesgos en ese sentido. Bien, ¿dónde estamos ahora? Pues estamos, Juan Antonio y yo estamos escribiendo un artículo que ya lo tenemos prácticamente enviado. Es un artículo donde trabajamos el impacto de la crisis económica y cómo la gente en el año 2009 en concreto, que es donde ha habido una caída en el PIB espectacular, que ha superado la mayor caída del PIB, por lo menos desde antes de los años 60. Desde los años 60 hasta ahora nunca había habido una caída en el PIB tan grande como la que hubo en 2009. Y nos hemos centrado ahí, nos hemos centrado en cómo ha actuado el turista, y lo que hemos encontrado es que, de nuevo, el papel del clima es fundamental para entender este impacto. Y es fundamental porque las preferencias de los individuos varían con el clima de su región de origen, y hay que tenerlo en cuenta cuando evaluamos este tipo de impactos, ¿vale? Y luego, un segundo trabajo que estoy haciendo con Federico Inchauste, que ya lo conocen de la presentación de hace una semana, y estamos trabajando en el papel del clima en la demanda de turismo, entendiendo los vínculos que existen con cada una de las variables y entendiendo también por producto turístico, ¿vale? De estos dos no voy a comentar nada en la presentación de hoy, se los dejo ahí como tráiler para el futuro, y hoy lo que voy a hacer es comentarles algunos de los resultados de estos dos artículos indistintamente. Yo creo que la diapositiva que a mí más me interesa de toda esta presentación es esta de aquí. Es la clave para entender todo lo demás. Lo demás ya son resultados, pero desde el punto de vista metodológico me interesa esta idea, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esto? Nosotros lo que hicimos fue, a partir del índice de Mieszkowski, entender cuáles eran las variables clave en turismo, ¿eh? Es importante el viento, es importante la humedad, es importante la lluvia, la temperatura, y lo que nos dimos cuenta es que efectivamente el viento es muy importante. Yo además soy bastante sensible al viento, por ejemplo en la playa, ¿no? Si hay viento no quiero saber nada, pero también es verdad que uno, cuando toma su decisión de viajar, el viento no lo puedes prever. Esto es imposible. No puedes saber cómo va a estar el viento, salvo en determinadas zonas del mundo que ya sí se sabe que ese mes es ventoso, pero lo habitual es que no lo sepas. Entonces, hasta que no llegues al destino, no te vas a encontrar con ese problema. Y serían decisiones del día a día. Oye, hoy no voy, que hace viento, mañana sí voy, que está bueno, ¿no? Pero no es una decisión que pueda anticipar el turista. El turista sí puede anticipar temperatura, y el turista hasta cierto punto sí puede anticipar lluvia. Con la humedad nos pasó algo parecido cuando lo publicamos y defendimos esa idea, y es que con humedad no es exactamente igual que con el viento, pero también es muy variable dentro de una misma semana. Pero es verdad que hay algunos patrones de comportamiento de la humedad que sí son más o menos estables dentro de un año, ¿no? Pero bueno, entonces lo que contemplamos, que pensábamos que era importante, eran esas dos variables, que son capaces de anticipar el turista, temperatura y lluvia. Entonces lo que hicimos fue identificar unas condiciones para la temperatura, por ejemplo, que se moviese en un entorno que nosotros trasladamos a partir del estudio de confort de Mieszkowski. Nos fuimos al original, al estudio de confort que les hablaba antes, del aire acondicionado, e identificamos cuál era el rango de confort. Eso sí, los rangos de temperatura están condicionados a humedad, eso es indudable. Pero a lo que voy es que el rango de confort de temperatura, dada una humedad más o menos media, era entre 15 y 35 grados. Este rango
podemos ser más o menos generosos con él, pero de acuerdo al estudio pensamos que tenía mucho sentido, ¿vale? Entonces esto para nosotros representa una primera valla, es decir, un destino en un mes en concreto, esa es la clave, para un mes un destino tiene una temperatura esperada entre 15 y 35 grados, ¿sí o no? Nos preguntamos también qué ocurre con las condiciones de lluvia. Si las condiciones de lluvia están dentro de un abanico razonable, de nuevo utilizamos los índices de confort de Mieszkowski y consideramos vallas tanto en cantidad de lluvia al mes como en días de lluvia al mes, ¿vale? Y estas dos las hicimos complementarias. De modo que de aquí obtenemos un valor binario, 0, 1. 1 si cumple la condición de buen clima, entre comillas, por ejemplo está entre 15 y 35 grados, pues le damos a esta variable, le damos el valor 1, has pasado la valla. ¿Qué pasa con la lluvia? ¿Está lloviendo menos de 10 días al mes? Pues pasas también la condición de días de lluvia. ¿Está lloviendo menos de 60 unidades? Pues estás pasando también la valla de la cantidad de lluvia. Al final multiplicamos un valor por otro y si los dos son 1, aquí vamos a obtener un 1 también, ¿vale? A su vez obtenemos una valla final donde multiplicamos este valor por este otro, de modo que si los dos son 1, este valor final también será 1. Este valor final de 1 lo que nos quiere decir es que ha cumplido con las tres vallas. Ha cumplido con la valla de temperatura y con las dos vallas de lluvia. Ahora, ¿qué hacemos? Esto es para un mes en concreto. Si yo quiero anualizar lo bueno que es el clima en este destino, puedo sumar mes a mes cuántos meses de buen clima tiene esta región. Y es lo que hacemos aquí. Sumamos para los 12 meses el número de veces que el mes se considera óptimo para hacer turismo en un sentido amplio, ¿no? Y este es nuestro indicador final de clima. ¿Vale? Si quieren comentar esto un poco más adelante, lo comentamos más adelante. Yo lo que les quiero decir ahora es que una vez que tenemos esa metodología ya hecha, lo que hemos hecho ha sido aplicarla a muchos trabajos. A mí me ha convencido y lo hemos utilizado como una variable más. No era el objetivo de los trabajos, sino era una variable más. Y por ejemplo, es lo que les presento hoy. Lo que hicimos fue entender el turismo doméstico. El turismo doméstico es otra de las grandes lagunas en lo que es la literatura de demanda. También ha sido bastante marginada, seguramente por falta de datos, pero países como Reino Unido han tenido un interés permanente en la demanda doméstica. Y bueno, yo teniendo eso en mente también, pues quise hacer un esfuerzo en este sentido. Bien, la idea es muy sencilla. Nosotros en un año tenemos 4 opciones. O no viajamos de ningún modo, o viajamos solo a nivel doméstico, o viajamos solo al extranjero, o viajamos tanto a nivel doméstico como al extranjero, ¿vale? Esas fueron las 4 posibilidades que, bueno, como modelizamos nosotros la elección de viajar de cada turista. Y lo que hicimos fue entender el por qué los europeos hacen turismo doméstico y el por qué hacen turismo internacional. Entonces, para poder entender esto, lo que hicimos fue utilizar un modelo que se llama Probit bivariante. Es decir, de manera simultánea, estoy entendiendo el por qué el individuo elige hacer turismo doméstico y turismo internacional, pero permito que el componente de error esté correlacionado entre estos dos y me permite contrastar si ese componente de error tiene sentido o no, ¿vale? Eso sería
el modelo econométrico que utilizamos, un probit bivariante, y lo que hicimos fue utilizar una encuesta que a día de hoy sigue siendo, desde mi punto de vista, sigue siendo la mejor encuesta que hay, porque contempla para mí todas las variables fundamentales para entender la elección del destino. Y esta es una encuesta que se hace en 1997, ese es el problema. Se hace a 16.183 individuos que representan a una familia, y tenemos en cuenta pues las típicas variables socioeconómicas como renta, género, sexo, edad, educación, el estado civil, el número de hijos, el número de adultos que hay en la familia, en la casa, la ocupación, es decir, el empleo, el tamaño de la comunidad, el que existan o no aeropuertos internacionales cerca de la vivienda. Estos son variables que incorporamos a nuestra muestra. Incorporamos un indicador del precio de los hoteles de la región, incorporamos el índice de clima tal cual lo hemos definido antes, incorporamos el estado de la naturaleza o la calidad de la naturaleza de acuerdo con una serie de variables reconocidas a nivel internacional. Tuvimos en cuenta si la región, todo esto es a nivel regional, junto con datos micro de los individuos. Tuvimos en cuenta si la región estaba en una costa, si hacía frontera o no con otro país, y también el bagaje cultural que puede tener la región, ¿no? Si es una región que puede tener un atractivo cultural de acuerdo con la UNESCO, ¿vale? Estas son las variables que tuvimos en cuenta, y para que ustedes hagan una idea cuál fue el comportamiento del índice de clima, esto sería una distribución kernel del índice de clima, y fíjense que lo habitual es que para la mayoría de las regiones europeas el índice se mueva entre 0 y 1, es decir, que o no tenga ningún mes con un clima lo suficientemente bueno, o que en todo caso tenga un solo mes al año con clima bueno. El caso de 12 meses con clima bueno, eran muy poquitas las regiones europeas que lo tenían. Canarias era una de ellas, por cierto. Bien, pues este es el comportamiento del kernel, y lo que hicimos, lo primero fue echarle un vistazo a cuál es el comportamiento del individuo ante aumentos en renta. ¿Qué hace? ¿Qué hace el individuo si me aumenta la renta? Bueno, pues esto que tenemos aquí, este que he puesto de non, es la probabilidad de quedarte en tu casa, ¿no? Entonces, cuando el ingreso, que es esta variable que estoy poniendo en el eje de ordenadas, es muy pequeño, la probabilidad de quedarte en tu casa es muy elevada, ¿vale? Esto es lo esperado, ¿no? Esta probabilidad va disminuyendo la probabilidad de quedarte en tu casa en la medida en la que sube el ingreso, lo esperado. Lo que me llamaba la atención era qué pasaba con el doméstico y el internacional. Eso era lo que más me llamaba la atención. Y en el doméstico la tendencia es muy curiosa, y es que la probabilidad de hacer turismo doméstico crece con niveles de renta bajos, entre 1.000 y 2.000 euros, bueno, lo de bajos es relativo, ¿verdad? En 1.000 y 2.000 euros al mes va creciendo, y llega un momento en el que empieza a decrecer. Mientras que el internacional no deja de crecer con incrementos en renta. Entonces, estas son probabilidades de que ocurra esto, ¿no? La probabilidad de viajar fuera, o la probabilidad de viajar dentro, la probabilidad de quedarte en tu casa, simplemente, ¿no? Bien, todo esto es a nivel europeo. Esto serían todas las regiones de la Unión Europea. Lo que vemos aquí, bueno, tiene mucho sentido, pero a mí me llamaba mucho más la atención el desglosar esto por países. Todo bien, a nivel en general vemos que el comportamiento con incrementos en el ingreso, la probabilidad de irte a los dos sitios va aumentando, la probabilidad de no ir a ningún sitio va disminuyendo, y lo que veíamos antes, el doméstico crece un poco con renta baja, más o menos se mantiene estable y termina decreciendo,
y la probabilidad de irte fuera crece con tu ingreso. Decía antes que lo que me interesaba era verlo por países. Si vemos tanto Reino Unido, Alemania como Francia o Italia, lo que vemos es que la relación entre ingreso y la probabilidad de quedarte en tu casa es más o menos igual. Todo el mundo se comporta igual. Oye, mientras más renta tengo, más probable es que me vaya de viaje. Eso es obvio, ¿no? Lo que no era tan obvio era esto otro de aquí. El comportamiento del Reino Unido es muy similar al que hemos visto antes. Ante aumentos en renta, el doméstico más o menos estable y el abroad no deja de crecer. Pero si vemos países como Francia e Italia, que tienen un clima mejor que el de Reino Unido y Alemania, la situación es muy curiosa. Independientemente del nivel de ingreso, los franceses siguen prefiriendo viajar a nivel doméstico que internacional y los italianos también, independientemente del nivel de ingreso. Luego, aquí hay que parar un momento y reflexionar, porque los modelos tradicionales de demanda siempre han contemplado que el ingreso es una de las variables más importantes. Y sí que lo es, pero fíjense en estos casos, ¿no? El clima casi es todavía más importante que el ingreso, al menos para los franceses e italianos, ¿no? Luego, de algún modo, lo que quería exponerles con esta idea es la relevancia que tiene el clima en la función de demanda, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está ese punto de inflexión? Pues lo encontramos en torno a 3 meses. Es decir, regiones con 3 meses de buen clima al año están indiferentes, o la probabilidad es similar entre viajar al extranjero o hacer turismo doméstico. A partir de 3 meses de buen clima, en media, lo esperado es que los individuos viajen a nivel doméstico con más probabilidad que lo que hacen a nivel internacional, ¿vale? Todo lo que sea por debajo de 3 meses, pues lo contrario. Bien, haciendo un desglose, a nivel doméstico, si aquí lo que tenemos es el índice de clima, ¿vale? En el eje de ordenadas, 0, un clima espantoso, 12, un clima fantástico todo el año. Si nosotros miramos aquellas regiones que tienen solo un mes bueno de clima al año, podemos ver cuál es la probabilidad de viajar a nivel doméstico y es muy baja. Está en torno al 0,18. Y esta es la dispersión. Estos son contours, estos son como mapas, como los típicos mapas de altura, ¿vale? Lo podrían ver así, son mapas de altura, pero esto es bivariante. Aquí tendríamos recogidos las probabilidades conjuntas de clima con este caso la probabilidad de viajar doméstico. Es decir, mientras mayor sea el color, mayor es la probabilidad de que sean estas dos cosas conjuntamente, ¿vale? Entonces, condicionado a un clima malo de solo un mes, lo más probable es que no te vayas a doméstico. En cambio, a ver si ahí está. En cambio, es mucho más probable que te vayas al extranjero, ¿vale? Hay mucha más variabilidad en cuanto a la posibilidad de que te vayas al extranjero que a que te vayas a doméstico. Eso también es verdad, ¿eh? Hay bastante más desviación en un caso que otro. 3 meses, decía yo que era el punto más o menos intermedio y ahí lo vemos, ¿vale? Para 3 meses la probabilidad de uno y otro es muy similar y ya, por último, para 8 meses, la probabilidad de, si tienes 8 meses de buen clima, la probabilidad de hacer turismo doméstico es un 40%, mientras que la probabilidad de que te vayas al extranjero es de un 5%, es muy muy baja, ¿vale? Luego, de nuevo, la condición climática es fundamental. Si hacemos un mapa con la probabilidad de hacer turismo doméstico, lo que nos encontramos es esto de aquí. Nos encontramos con que el Mediterráneo, y he puesto Canarias, ¿vale? Que no se diga, que en la Universidad de Las Palmas no hablamos de Canarias. Canarias, todo el Mediterráneo, es muy, muy, muy probable, probabilidades entre el 40 y el 70% de hacer turismo doméstico. Y la Europa del Norte
pues con probabilidades mucho más bajas, ¿no? Y las probabilidades de irte fuera a hacer solo turismo internacional, pues se concentra en el norte de Europa, ¿no? Alemania, Reino Unido y en general las regiones del norte de Europa. Luego, si alguien tenía dudas sobre la relevancia del clima en el turismo desde el punto de vista de la región emisora, pues yo espero que se le hayan aclarado un poco, ¿no? Esa era la idea. Conclusiones. Primero, el clima tiene que ser modelizado teniendo en cuenta relaciones de complementariedad entre las variables, así como las relaciones no lineales que existen entre ellas, ¿vale? Ignorar esto sería yo creo que un error. A su vez, los índices tienen que ser bastante completos, ¿vale? Tiene que tener en cuenta todo el tipo de variables que se ajustan a ese producto turístico en concreto, ¿no? Bien, esta era esta idea, ¿vale? Cada actividad turística requiere de su propio índice, ¿vale? Y esto era que los índices que los índices tienen que ser compuestos, ¿eh? Es más o menos similar. Este es que tiene que ser específico de una actividad y esto es que tiene que tener en cuenta muchas variables simultáneamente, así como sus relaciones de complementariedad. Bueno, y por último, y estas conclusiones se mueven más en la línea de futura investigación, yo creo que hay que prestarle atención a la calibración que se lleva a cabo en relación a los índices, así como la subjetividad que pueda haber. Entonces, todo lo que sea trabajar en esta línea, yo creo que es interesante. Nosotros estamos trabajando en eso, por eso creo que es interesante, tanto Federico como yo, y bueno, y ojalá y con suerte dentro de un tiempo podamos presentarles aquí también los resultados en relación a esta investigación. Pues señores, nada más, muchas gracias.